Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo especial de Ahora, hoy con un tema que en los últimos días nos generó muchísima felicidad. Se trata de los Juegos Paralímpicos y especialmente del deporte adaptado, que es lo que vamos a analizar en esta emisión. Vamos a ver un poco cómo está Bogotá precisamente en este tipo de situaciones y cómo está llevando a sus deportistas al alto rendimiento. Pero también vamos a conocer un poco de qué se hizo en Colombia para que la delegación tuviera la mejor actuación en la historia de unas justas paralímpicas. Todo eso lo vamos a ver en esta emisión, así que bienvenidos. Y vamos a comenzar hablando del deporte adaptado en Bogotá, porque creo que Bogotá empieza a tener un trabajo muy interesante en con este tipo de deportistas mejor, y creo que los está llevando al alto rendimiento de una forma muy eficiente. Y de eso vamos a centrar esta primera parte del programa. ¿Cómo Bogotá trabaja en este tipo de situaciones y con el deporte adaptado? Por eso tengo a Sandra Durán, metodóloga del IDRD, quien nos va a ilustrar un poco de este tema. Sandra, bienvenida. A ti, gracias, Harry, al Canal Capital por la invitación. Pues nada, estos espacios son importantes para reconocer el deporte paralímpico en Bogotá y en el país, del ejercicio que estamos haciendo como institución. La presentación que tú hiciste es clara, estamos muy orgullosos del papel que hizo Colombia y cómo se suma Bogotá a estos Juegos Paralímpicos con 19 representantes de Bogotá, quienes han venido desarrollando un trabajo en este cuatrenio con todo el equipo multidisciplinario, aprovechando las bondades de Bogotá frente a la accesibilidad de los escenarios recreodeportivos que brindamos para la preparación. Sí, Sandra, exactamente todos estos temas los vamos a hablar, pero de entrada quisiera preguntarte, desde el IDRD, ¿cómo sienten que está el deporte paralímpico y las personas con discapacidad en este sentido en Bogotá? En Bogotá, te cuento, actualmente contamos con 27 disciplinas deportivas, de los cuales se están desarrollando en 19 escenarios del sistema distrital de parques. Nos falta mayor visibilidad en Bogotá, que la gente reconozca qué estamos haciendo como distrito, como institución distrital del deporte. De las 27 disciplinas que te menciono, abarcamos todas las discapacidades. Aquí no hay diferencia de la discapacidad, pero para el deporte pues también tienen que cumplir como con una clasificación funcional o una elegibilidad. Lo que queremos es llegar a todas las localidades, que la gente conozca qué estamos haciendo en el deporte paralímpico, cómo pueden acceder de manera gratuita a la preparación, y los resultados se ven no solamente en estos Juegos Paralímpicos, sino a nivel nacional y en los diferentes eventos del ciclo deportivo. Así es, entonces vamos a entrar un poco en contexto y en materia de cómo está el deporte paralímpico aquí en Bogotá, y por eso les vamos a presentar a continuación la siguiente nota. Nosotros a nivel Bogotá podemos decir que estamos bien. Cada vez más ha crecido en número de participantes, ha crecido en número de integrantes y también ha crecido en resultados deportivos. Vamos por un buen camino a nivel de deporte paralímpico de Bogotá. En unos inicios el deporte solo lo soportaba las ligas y la federación, pero a partir del 2004 ya el Estado, a través de su SINDEP, ingresa con unos apoyos que son bastante importantes para el crecimiento. Bogotá es la ciudad que aloja a todo mundo, y aquí tenemos fundaciones, tenemos colegios para deportistas con discapacidad, y la labor es ir a estos centros de formación. El deporte paralímpico hace unos años acá ha creado unas etapas de talento y reserva, y es a través de los colegios, a través de profesores contratados que buscan dentro de las ligas, dentro de los clubes deportivos, estos deportistas nuevos los invitan a participar. Se volvieron a implementar los juegos distritales y creo que eso nos va a ayudar mucho a ese semillero de nuevos deportistas. Eso es muy importante para la ciudad, para el deporte paralímpico. Ya una vez inmiscuidos en el deporte, comienza algo que en el deporte paralímpico en general es la clasificación funcional. O sea, hay un médico, un fisio, como una parte médica técnica, la cual lo evalúa y revisa si sí o no puede practicar este deporte específico o cualquier otro deporte. Nosotros hacemos nuestro trabajo en un CEFE. Yo hago el entrenamiento de mi equipo en el CEFE de San Cristóbal, y ahí tenemos todo, y en la segunda parte tenemos un gimnasio bien implementado, tienen las condiciones para una práctica deportiva, están bien implementados y eso ayuda. Eso es como un club social, tienen piscina, tienen canchas de fútbol.
seguramente la mayoría de mis compañeros, no solo en bocha, sino a nivel general, no teníamos conocimiento de discapacidad. Yo llegué aquí por mis prácticas de la universidad, donde no sabía cómo manejar una silla de ruedas y qué era manejar a una persona con parálisis cerebral. Ahí la clave es poderse especializar en el deporte. Pasa a nivel local que uno lo hace a través de su conocimiento académico y del día a día con el deportista. Pero poder asistir a competencias también es importante, uno como entrenador de los equipos, porque eso también ayuda a que el deporte se desarrolle. Digamos que el objetivo es como escalonar a los profes. Tenemos capacitaciones nacionales, capacitaciones internacionales. Eso nos da como un plus. Los entrenadores es que se debe mejorar la parte de la contratación. El contrato se nos demora mucho. Imagínense un proceso de rendimiento sin el entrenador contratado 3 meses. Entonces, buscar la forma de que ese proceso de contratación sea más ágil. Bogotá cuenta con una de las redes de apoyo más importantes en todos los aspectos, desde la misma preparación física con los entrenadores, la parte médica con el equipo de ciencias aplicadas que desde la UCAD apoyan todo el proceso, el médico, la fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, los metodólogos. Faltaría un poquito más en el tema, yo creo que científico, ¿no? Porque uno viaja y uno ve a esos equipos argentinos, brasileños, con un stop de 2 médicos, 3 fisios, equipos de computadores, o sea, ya la ciencia ya está inmersa, pues obviamente en el deporte convencional, pero en el deporte paralímpico ha venido teniendo bastante auge. Tenemos buena cantera de deportistas, entonces digamos que de ahí podemos cogernos para seguir entrenando y mejorar cada día, digamos, nuestro proceso deportivo. Tenemos unos muy buenos entrenadores, los cuales con el tiempo, día a día, se viven capacitando. Hay deportes que faltan por alguna infraestructura, tal vez bolos, tal vez golfball también, pero se va a ir ganando. Yo tengo confianza que llevo más o menos 20 años en el proceso y uno va viendo el desarrollo. Uno quisiera que fueran saltos más amplios, pero yo creo que vamos por buen camino. Bueno, ustedes veían un poco del contexto del deporte paralímpico aquí en Bogotá, Sandra, y varias cosas por empezar a tocar, y creo que iniciemos desde cómo se le empieza a hacer el acercamiento a los deportistas, primero para que se enamoren del deporte y luego llevarlos al alto rendimiento. Esos procesos de scouting, ¿cómo se empiezan a hacer? Bueno, en Bogotá tenemos varias estrategias, tenemos 3 programas, diferentes etapas: iniciación, talento y reserva y rendimiento. Desde la etapa de iniciación y talento y reserva empezamos a hacer las visitas técnicas a las instituciones, a los centros, crecer, a las fundaciones. Tocamos la puerta en las alcaldías para que el equipo local de discapacidad reconozca qué es lo que está haciendo el líder con el deporte paralímpico, y generamos esos espacios o impactos para ir a hablar del deporte. Muchas veces llevamos a nuestros deportistas figuras o relevantes en el sector paralímpico para que hablen de su experiencia, y hacemos exhibiciones, y de allí empezamos a captar varios deportistas. Los tenemos un ciclo de 2-3 meses, hacemos un chequeo y dependiendo de sus resultados y criterios de elegibilidad, pues los incursionamos en el deporte. Pero en esa primera instancia, ¿es el deportista quien elige la disciplina que quiere o ustedes lo van llevando? Digamos que se dan las dos simultáneas. Hay cosas de interés, qué me gusta, qué quiero hacer, o si tengo una huella motriz. Hay niños y niñas que recordemos que la discapacidad puede ser congénita o adquirida, que también hemos tenido resultados en personas que no nacen con discapacidad, pero tienen una enfermedad o un accidente y adquieren la discapacidad, pero ya tienen la huella motriz, y eso nos favorece a nosotros en el proceso deportivo. Entonces digamos que van las dos de la mano. Uno es el interés tuyo, ¿qué te gusta? Pero también bajo el ojo del entrenador y del equipo paralímpico los orientamos frente a su discapacidad. ¿Cuál es el deporte que posiblemente te puede ir bien? Te puedes desarrollar como deportista de altos logros. Y en el ejercicio de los 2-3 meses que empiece a experimentar, pues ahí se toma la decisión, si continúa en el deporte o lo incursionamos y lo llevamos por la ruta para que vaya a otra disciplina. Debe ser un momento difícil, ¿sí? Sobre todo cuando se le dice al deportista, tal vez no tienes las condiciones. ¿Cómo se manejan ese tipo de situaciones? Pues hemos tenido varios casos. Tuvimos un chico, Kevin, talla baja, que estaba en natación. 4 estilos, los dominaba excelente, pero los tiempos no eran los mejores para rendimiento. Se le hace el ejercicio y la evaluación y le decimos a él y a la familia que tú no eres de natación, pero en para powerlifting puedes generar unos muy buenos resultados. El choque emocional, ¿no? Como, ¿por qué me dicen eso? Posiblemente lo miran como una discriminación, como que no es lo que me gusta.
pero es explicarles el porqué, que experimenten, que tengan la opción. Y eso lo hace el IDRD, abre las puertas a los deportistas en las diferentes disciplinas para que experimenten y al final tomamos decisiones. Y a Kevin le fue bien. Kevin ya es campeón, ha ido a eventos nacionales, entonces nos viene representando y fue una buena oportunidad para el deportista y para el deporte. Claro, este es un caso de, tal vez para natación no estás, pero Sí. para powerlifting sí. Pero deben haber casos o existen casos en los que tal vez el deportista no tenga la capacidad en ninguna de las disciplinas que se pueda tener. Sí, también, y por eso el IDRD oferta varios programas como el Deporte para la Vida. Tiene la opción de mirar el deporte como una instancia para que te desarrolles socialmente, para que desarrolles tus habilidades, no a los altos logros, porque tú sabes que es muy exigente el deporte cuando voy hacia los altos logros. Entonces, el deportista que no cumpla con esos criterios o que vemos que no tiene, digamos que la trazabilidad en la ruta para llegar a esa etapa, pues lo ubicamos dentro de los programas que tiene la institución, que son muchos, y no solamente en el tema deportivo. Hemos tenido deportistas que los enviamos al tema cultural, ¿sí? Los involucramos en la ruta, pero no abandonamos al individuo, al ser humano no lo abandonamos, lo orientamos para que pueda desarrollarse como ser humano. La infraestructura, se hablaba de los CEFES en la nota que veíamos, sobre todo el trabajo que se hace en los CEFES. Estructuralmente, ¿cómo está Bogotá en temas de deporte adaptado? ¿Estamos bien? ¿Falta? Porque decía uno de los profesores que tal vez en Goalball, por ejemplo, todavía no hay una infraestructura adecuada. ¿Cómo se está trabajando en esa infraestructura? Bueno, actualmente el Sistema Distrital de Parques cuenta con 4 CEFES que son muy accesibles para todas las discapacidades, en especial con el lengua de señas, con el tema de la discapacidad visual. Y digamos que se ha dispuesto de unos escenarios acordes para el desarrollo de unas disciplinas. El tema de Goalball se requiere de un coliseo particular y un piso liso especial. Y los coliseos no tenemos la capacidad amplia en Bogotá para atender todas las disciplinas que se desarrollan en estos escenarios. Sin embargo, pues ellos vienen desarrollándose en la localidad del Tunal, de Tunjuelito, perdóname, en el Parque El Tunal. Y poco a poco vamos incursionando, así como el fútbol para ciegos, que tiene su propia cancha, que cumple con las dimensiones técnicas, las especificaciones y es únicamente para el desarrollo de este deporte. Así estamos incursionando en las demás disciplinas para poder generar estos espacios de preparación. Dentro de esa captación también está la motivación personal, poder llegar y decir yo quiero practicar este deporte, lo vi, pasé por aquí, me pareció interesante. Eso se puede hacer en los CEFES, poder llegar y acercarse y decir qué están practicando aquí, qué puedo practicar yo. ¿Qué se encuentra alguien que vaya a un CEFE y pueda decir aquí quiero practicar deporte? ¿Qué tipos de deporte se encuentran? Claro que sí, pues a toda la comunidad invitarlos que se acercan al CEFE. Allá tenemos un equipo de administradores y atención al público que les puede informar qué oferta deportiva hay tanto en el sector olímpico como paralímpico. Si yo te hablo del sector paralímpico, voy a hablarme del CEFE Tunal que queda en la localidad de Tunjuelito. Tenemos para natación, tenemos ajedrez para la discapacidad auditiva y visual y física, tenemos para taekwondo, tenemos para judo, rugby, Goalball, para atletismo. Esas disciplinas, 7 disciplinas se desarrollan en el Parque El Tunal, en el CEFE específicamente. Ahora sumemos al CEFE que está en la localidad de Suba, que es el CEFE Fontanar. Ahora tenemos para tenis en mesa, para natación, para atletismo, para tenis silla de ruedas. Son deportes que estamos mirando cómo abarcamos los diferentes polos de Bogotá, las diferentes localidades, y cómo hacemos uso de esa infraestructura que está dispuesta. En el CEFE San Cristóbal de la localidad de San Cristóbal, pues tenemos para natación, tenemos para baloncesto auditivo, y para natación están las diferentes etapas. Y tenemos el CEFE, se me olvidó CEFE Cometa, discúlpame, que también queda en la localidad de Suba. Ahí estamos incursionando con el para taekwondo y para natación. Específicamente en esos CEFES tenemos. O sea, los demás escenarios tenemos las otras disciplinas. O sea que de todos modos en los CEFES hay una amplia variedad para que se puedan acercar y poder disfrutar de los que más les gusta, o por lo menos el deporte que está interesado. Vamos a empezar a analizar un poco los números que tenemos en Bogotá en este momento en torno al deporte
adaptado y los deportistas con discapacidad. Entonces vamos a empezar a ver la gráfica en este momento. Y lo primero que quiero hablar y hacer una distinción aquí lo estamos viendo. Deportistas con discapacidad en Bogotá, programa Talento y Reserva. En este momento hay 8 atletas con discapacidad auditiva y habían otros en el ciclo paralímpico, lo mismo que en etapa de rendimiento, y aquí los empezamos ya a ver en términos diferentes. Hasta aquí quiero preguntar una cosa. El movimiento sordolímpico es diferente al movimiento paralímpico, pero en Bogotá se integran, los tienen integrados. ¿Cómo se da esa integración? Sí, lo que pasa es que hablando frente al tema de la gobernanza son movimientos diferentes, ¿sí? Estamos hablando de la comunidad auditiva sorda, estamos hablando de FEDES, la federación que maneja la discapacidad intelectual, y estamos hablando de todo el resto del sector paralímpico que están las demás discapacidades. Pero ¿cómo lo atiende Bogotá? Bogotá habla del sector paralímpico, donde está inmersa las diferentes discapacidades y las diferentes disciplinas. Tenemos 36 profesionales que manejan las discapacidades y los deportes de los 26 que te mencionaba. Entonces digamos que no lo tenemos separado, hacemos un trabajo mancomunado, unificado. Voy a hablarte del deporte del paratletismo. No hacemos separado auditivo de visual, sino hacemos todo un trabajo con el líder de ese proceso, donde desarrolla, digamos que los procesos de entrenamiento de acuerdo a las pruebas que el deportista está inscrito o son sus pruebas reina, pero no los trabajamos de manera aislada, en el entrenamiento y en la preparación. Ya en el tema de gobernanza, pues sí hacemos unos ejercicios diferentes con los diferentes organismos deportivos, llámese federación, liga o club. Quería ver una cosa de la primera gráfica que teníamos en pantalla. Programa Talento y Reserva. 8 atletas con discapacidad auditiva, 26 en el ciclo paralímpico. ¿Qué es el programa Talento y Reserva? ¿Esto es iniciación? ¿Es la fase inicial para el programa de rendimiento? ¿Cómo se da? Ok, en el Sistema Deportivo de Bogotá tenemos las 3 etapas, como te mencionaba. Iniciación, son como las escuelas que están en la localidad. Y Talento y Reserva es el paso de iniciación a talento, donde el niño o la niña ya ha competido, tuvo su primera participación, tuvo unos logros deportivos a nivel distrital o nacional y que cumple con unos criterios de asistencia, de permanencia, de acompañamiento de la familia, de su compromiso y del amor por el deporte, por el desarrollo de las habilidades. Y estos datos que tú estás viendo ahí son de los que están cobijados por la resolución 777, que es donde se hace un pago por apoyo a estímulos a los deportistas, no solamente económico, sino acompañamiento de todos los profesionales de la Unidad de Ciencias Aplicadas del Deporte. O sea, Talento y Reserva son deportistas con proyección. Con proyección. Y luego pasarían a la etapa de rendimiento. Tecnificación, rendimiento. Exactamente. Y allí entonces empezamos a tener a deportistas que empiezan a integrar selecciones Colombia y, ¿por qué no?, empiezan a llegar precisamente a lo que pueden ser unas justas paralímpicas. Quisiera revisar y empezar a revisar entonces también esa gráfica, porque esto me parece que es un dato muy diciente de lo que se puede estar haciendo en Bogotá. 19 paratletas estuvieron en París, 8 mujeres, 11 hombres, 5 deportistas con 20 años o menos. Esto habla de la proyección y especialmente, y por eso tenemos ese tema subrayado, Gabriela Oviedo con 13 años. Con 13 años y ya está en unos Juegos Paralímpicos. Bogotá le está apostando a la juventud. Sí, total. Estamos haciendo un relevo generacional, estamos haciendo un ejercicio desde edades tempranas a empezar a trabajar el deporte. En la discapacidad no es fácil trabajar el deporte en edades tempranas por su desarrollo motriz y dependiendo de la discapacidad, pero Gabriela Oviedo es una niña de silla de ruedas, es de paranatación, llega a la localidad de Suba averiguando qué hay. Y es una niña, ahorita. Sí, es una niña que llega ya con la familia, qué hay, en qué puedo, y se recibe en natación y ella, por su nivel y desarrollo, pasa directamente al complejo acuático, el escenario donde tenemos rendimiento. Y empezamos a llevarla a los eventos nacionales y ya su proyección por marca, pues se dio la posibilidad de representar a Bogotá y al país en unos Juegos Paralímpicos. Pero aquí lo que tú dices es claro, la mayoría de nuestros paratletas, de los 19, recordemos que son 16 paratletas y 3 guías que estuvieron allí, de Bogotá, siendo parte de la Selección Colombia, y la mayoría son jóvenes con proyección. Esto viene del programa Talento y Reserva, claramente. Los encuentran ahí, hacen bien su proceso, pasan al alto rendimiento y a partir de allí pueden integrar este tipo de situaciones. Gabriela tiene su participación en los Juegos Paralímpicos y cuando vuelve, ¿qué se espera para ella?
Y lo hablo por Gabriela, por su edad, porque es muy joven, tiene apenas 13 años. Y digamos que por la actuación de Colombia y por muchas expectativas que se generaban, especialmente alrededor del deporte de la paranatación, que es una de las más fuertes que tiene Colombia, pues se pensaba que todos los paranadadores iban a conseguir algo, iban a ganar una medalla. Gabriela ganó diploma. Pero ese trabajo, ¿cómo se empieza a llevar para que se empiece a generar ese espacio de ir entendiendo que se gana el diploma, se llega a las justas y después claramente se va a poder llegar a un podio? Porque me imagino que para una niña de 13 años no debe ser fácil también aceptar, hombre, gané un diploma pero no estuve en el podio. Me imagino que eso es un trabajo también que se hace ahí desde la parte psicológica. Sí, total. Ellos tienen un acompañamiento de los profesionales desde el área de psicología, médico, nutrición, ¿sí? No solamente desde Bogotá como distrito, sino como país desde el Comité Paralímpico Colombiano. Digamos, son dos instancias, dos instituciones que tienen profesionales que están desbordados en la atención integral del paratleta. Hay acompañamiento acá desde Bogotá en sus concentraciones y eventos, y a nivel nacional, pues con el Comité Paralímpico hemos recibido muy buen apoyo y tienen el acompañamiento y seguimiento. ¿Qué hacemos con Daniela cuando llega uno? Pues el acompañamiento a la familia. Son familias que les cambia la vida. Son familias que se dan la oportunidad de entender que la discapacidad no es un problema, porque aún está en esa connotación de la sociedad, como que tengo discapacidad, no puedo hacer nada en la vida o no hay una oferta para mí. Empezamos a cambiar ese concepto, 1, y 2, hacer el acompañamiento a la familia, porque el compromiso aún se intensifica más, sin descuidar el rendimiento deportivo, que es lo que le hemos dicho, de la mano está el desarrollo de la niña. Sí. En temas académicos, tiene que terminar sus estudios, tiene que terminar sus temas personales que tiene como familia, pero de la mano entrenar. Entonces, estos profesionales del líder y del Comité Paralímpico son vitales para los deportistas. El antes, el durante y el después. Gabriela llega, se hace la bienvenida, se hace el acople y también se le da su receso, porque recordemos que ellos vienen casi un mes sin estar con familia, y ese acompañamiento permanente parte de las dos instituciones. Y de ahí en adelante pues continuamos nuevamente con su preparación, porque se nos vienen los juveniles. Y digamos que estamos haciendo como ese trabajo desde el programa de reserva, rendimiento, llegan a los Juegos Paralímpicos y se empieza o empezamos a evaluar lo que es el rendimiento ya del atleta como tal y de Bogotá como equipo Bogotá. Por eso vamos a ver la siguiente gráfica, y aquí sí quiero un poquito que paremos en algo. Beijing 2008, 3 diplomas. Londres 2012, 6 diplomas. En Río de Janeiro se consiguieron 5 medallas de bronce y 14 diplomas. Esto estamos hablando de equipo Bogotá. Tokio 2020, 3 medallas de bronce y 13 diplomas. Y en París 2024, 2 medallas de bronce y 16 diplomas. Sandra, si yo analizo estos números, empiezo a decir, bueno, hemos rebajado. Bogotá rebajó porque primero fueron 5 medallas de bronce, luego fueron 3, ahora son 2. ¿Nos marca una curva descendente en ese proceso o cómo podemos analizar estos números? Digamos que si miramos las estadísticas podríamos hacer el análisis que tú estás mencionando, pero si miramos una realidad, aquí teníamos unos paratletas, pero hay algunas condiciones que sabemos a qué le estamos apuntando, pero hay agentes externos que en el momento de la competencia son difíciles de controlar. Nosotros teníamos aquí en París una medalla pensada con Yamil de paratletismo, pero pues él tuvo una lesión y unos temas allí que son cosas externas que suceden en el momento de la competencia. Pienso que vamos por muy buen camino, porque los resultados, uno, pues Paula, vos habernos dado en paracycling la medalla de bronce, y Fabio mantenerse en la medalla de bronce porque él fue medallista en Tokio. De los 16 diplomas aumentamos, y los 16 diplomas, si tú te das cuenta, pues allí estaría Sarita Vargas, que también es una niña juvenil, junto con Gabriela y David Rendón. 17 años tiene Sara. 17 años, son jóvenes que tienen una proyección y que sumaron al equipo. Aquí son evaluaciones que tenemos que hacer, pero más que los números, yo los invito a que miremos que el trabajo de Bogotá para ser parte de la Selección Colombia ha mejorado, ha aumentado en el número de participantes. No es fácil llegar a unos Juegos. No es que nos dan como Bogotá unos cupos, sino como país, y hay un seguimiento oportuno en cuanto a las marcas. Entonces, el ejercicio y la tarea se están haciendo bien. Nosotros como Bogotá, como distrito, como IDRD, estamos orgullosos de la participación de las 19 personas que estuvieron allí, de los resultados, y sabemos
cuáles fueron las novedades que nos pasaron, pero vamos por muy buen camino. 16 diplomas y algunos de ellos, la mayoría en cuarto lugar. No es tan fácil y es un orgullo estar entre los 8 mejores del mundo. Bueno, Sandra, creo que el tema ha quedado claro y está muy bien esbozado el panorama de Bogotá. Creo que se va por buen camino y esto no lo digo por tener una funcionaria del líder de aquí, sino porque los resultados se ven y creo que se plasman. Muchísimas gracias por esbozarnos un poco ese panorama, mostrarnos cómo está Bogotá y bueno, esperemos que ya para Los Ángeles 2028 pues podamos tener muchos mejores resultados en términos de medallería para la delegación bogotana. No, a ti por la invitación, reitero, el distrito y la institución distrital de recreación y deporte estamos haciendo lo mejor para que el sector paralímpico dé mejores resultados aún de todos los que ha dado a la ciudad y al país. Nos estamos preparando para los Juegos Juveniles que se vienen ahora en noviembre y gran parte de los muchachos que estuvieron en París pues estarán representando a Bogotá en estas justas deportivas. Y seguramente van a ser unas grandes actuaciones. Gracias. ¿Cómo lo fueron las de la delegación colombiana en París 2024? Y por eso la gente al verlos actuar sintió esto. Empezando, unos seres humanos maravillosos. Siguiendo, son guerreros, luchadores, enfrentan una dificultad con gallardía y eso se demostró y lo demuestran y lo siguen demostrando. Lo hacen como con una gana de ganarlo más, demostrándose que aún así con lo que tienen o las habilidades que no pueden tener los que tienen todo normal. O sea, lo hacen como para demostrar que ellos también pueden. Esa gente es de admirar, porque sin brazos, muchas veces el oído, la vista, y hacer todas esas cosas tan increíbles, eso es un ejemplo grandísimo. Es sorprendente pues la manera en que desarrollan como habilidades diferentes a las personas como convencionales. Puede que no tengan una extremidad o desarrollan técnicas impresionantes para estos deportes. Ellos no quieren que los miren como con pesar, no. Ellos quieren ser personas normales. Uno hace reflexión y se da uno cuenta que se queja por cosas mínimas y que aún así siendo tan fuertes superaron eso. Hay veces uno se coloca barreras donde no las hay, de gente que con sus limitaciones y todo tienen muchas aspiraciones. Hacen más de lo posible demostrándolo en los Juegos Paralímpicos. Mira cuántas medallas no ganamos, que creo que fueron 28, si no soy mal, 7, 7 y 14. Ellos hicieron un gran trabajo, se nota por los resultados que tuvieron y con poca preparación se ve el gran esfuerzo. Nos representaron muy bien, ¿sí? Tuvimos un récord de medallas olímpicas. Se demuestra que la gente se supera a pesar de todas las dificultades, de todas sus adversidades. La participación de la delegación colombiana fue realmente muy emocionante y altamente gratificante para todos. Todos nos sentimos orgullosos de ellos. Eso sí, son orgullo 100%. Sí, me quedo sobre todo con esa última declaración. Todos nos sentimos orgullosos 100% por la representación que hizo la delegación colombiana en París 2024 y de eso vamos a comenzar a hablar y por eso tengo de invitadas a Natalia Calderón, que ella es directora deportiva del Comité Paralímpico Colombiano, y a Luisa Ivonne Restrepo, quien es la coordinadora de comunicaciones también del Comité Paralímpico Colombiano. Voy a empezar con Luisa. Acabamos de ver lo que piensa la gente y lo que siente la gente de los deportistas paralímpicos y sobre todo de su actuación en París. Pero, Luisa, ustedes desde el comité han trabajado mucho para que la gente empiece a cambiar cómo se expresa sobre los deportistas con discapacidad. Es uno de los trabajos más arduos que ustedes han hecho en este sentido. Así es, Harry, ese es uno de los trabajos más importantes que hemos desarrollado desde el área de comunicaciones, precisamente con la intención de que no vean a los deportistas paralímpicos desde la lástima, sino desde las habilidades que ellos tienen, en este caso a nivel deportivo. Una de las invitadas al Vox Pop lo decía, esta es una gran oportunidad para que la gente deje de sentir lástima por las personas con discapacidad y más bien se fijen en esas habilidades y en esas otras posibilidades que tienen ellos. Natalia, ¿ustedes lo han sentido así? ¿Han sentido que el discurso ha cambiado o todavía falta mucho?
Yo pienso que todavía nos falta mejorar un poco algunos aspectos, como el tema de, a pesar de tener algo, o el tema simple hecho de paraolímpicos o olímpicos, seguimos mencionando muchas veces a nuestros deportistas paralímpicos como olímpicos, y pues digamos que es diferente, pero sí hemos evolucionado mucho gracias al trabajo que se ha hecho por comunicaciones, con las redes sociales también, y los diferentes canales nos han ayudado mucho a difundir como tal este mensaje, de quitar un poco el tema de lástima y enfocarnos, digamos, en lo importante. Ese prefijo para, el para. ¿Qué significa el para, que genera también mucha controversia? ¿Es para natación junto, separado? ¿Por qué paralímpicos y no paraolímpicos? Así es, bueno, el para es un prefijo griego precisamente que significa al lado de. Desde el año 1962 los Juegos Paralímpicos se vienen desarrollando al lado de los Juegos Olímpicos por un convenio entre el Comité Olímpico Internacional y el Paralímpico Internacional, y a partir de ahí se empieza a usar ese prefijo para diferenciar a los deportes que hacen parte del ciclo olímpico de los que hacen parte del ciclo paralímpico, y para eso se les pone el para. De acuerdo con la guía de estilo que tiene el Comité Paralímpico Internacional, pues preferimos que el para se escriba para espacio natación o atletismo, o ya de acuerdo con el deporte. Sin embargo, no hay como una norma que dé la Real Academia Española u otra entidad de este tipo que exija que sea así. Digamos que es una preferencia que se está manejando por estilo, pero hay libertad para hacerlo. Natalia, tú eres directora deportiva. Así es. Creo que parte de tu trabajo se vio reflejado en París 2024, esa gran actuación que consiguió Colombia en los Juegos Paralímpicos. ¿Qué hace una directora deportiva? ¿Cuál es el trabajo y cómo lleva a esos resultados? Bueno, el ser director deportivo no solo se hace un trabajo individual, es un trabajo en equipo. La idea del director deportivo es coordinar a todos los diferentes, digamos, actores que están inmersos en el desarrollo del deporte, obviamente de alto rendimiento, desde los entrenadores, los paratletas, los metodólogos, el grupo de ciencias del deporte, y la idea es como encaminar a todos para que trabajemos por el mismo objetivo, que era, en este caso, mejorar la participación de Tokio 2020. También director deportivo se encarga como tal de realizar las proyecciones deportivas a nivel de eventos internacionales, de lograr como tal esa cohesión con la parte administrativa para garantizarle a los paratletas que tengan todos los requerimientos necesarios para dar lo mejor de sí en las justas deportivas. Ahora, en esas proyecciones creo que las cosas salieron de la mejor manera, ¿no? Primero creo que se superó lo que se esperaba, lo estoy diciendo desde mi punto de vista, tal vez no sea así, pero no se superó lo que se esperaba, no hablando de Tokio, sino de París como tal. ¿Se obtuvieron más medallas de las que se estaban esperando? Bueno, en el principio teníamos como tal públicas 5 medallas de oro, sin embargo teníamos 2 de reserva. Lo que sí te puedo decir es que mejoramos mucho el nivel en tanto en medalla de plata como en bronce, porque se esperaban tener menos, no te voy a mentir. Y también otro punto importante es que algunas medallas de oro que se tenían proyectadas, digamos que no cambiaron como tal el color, sino cambió de paratleta el que las consiguió. Entonces esto es muy importante porque nos deja ver también el rendimiento y el desarrollo de los otros países, y también nos deja enfocarnos en dónde vamos a trabajar de aquí a Los Ángeles 2028. Luisa, ese trabajo de difusión, ¿no? Porque está bien, la parte deportiva está muy bien, pero después viene ese trabajo de difusión para que la gente conozca esos resultados, porque muchas veces esos resultados no se conocieron, y lo voy a ligar precisamente con esta gráfica que tenemos en pantalla en este momento, y es cómo ha sido la evolución de Colombia desde Beijing hasta París, y evidentemente la curva es ascendente, porque en Beijing una medalla de plata y una medalla de bronce, 2 en total, y en Londres 2 de plata para 2 en total. Aquí ya hay una curva en crecimiento porque se cuenta la de mayor rango, en este caso la de plata. Por eso Londres fue mejor que Beijing, más allá de que el total de las medallas sean exactamente el mismo. Río de Janeiro con total de 17, 2 oros, 5 platas, 10 bronces.
Tokio, 3 oros, 7 platas, 14 bronces y París evidentemente los 28 en total con los 7 oros, las 7 plata y los 14 bronces. O sea, es grandísimo el rendimiento, ese trabajo de difusión también para que la gente conozca estos resultados, Luisa, porque seguramente en Beijing es muy diferente a lo que ha sido hoy. Así es, nosotros lo que hicimos desde el área de comunicaciones desde hace más o menos 5 años que empecé a trabajar en el comité fue empezar a enseñarle a los periodistas cómo hablar sobre discapacidad y sobre deporte paralímpico, porque identificamos que muchos periodistas no hablaban de esto porque no lo conocen, porque dada la complejidad de las disciplinas y los muchos conceptos que se manejan alrededor de las competencias deportivas, pues ellos preferían no hablar a tener que enredarse o a caer en errores, en cosas que no conocen. Entonces empezamos un proceso de pedagogía en el que les enseñamos sobre los deportes, sobre la clasificación funcional, como lo mencionabas ahora, hablamos con ellos sobre el lenguaje, además los acompañamos en la construcción de las notas, de los artículos, estamos ahí pues como muy con ellos en el desarrollo de los trabajos que tienen que hacer día a día y eso nos ha dado la posibilidad de abrir mucho más la difusión del deporte paralímpico, tanto en eventos de gran magnitud como son los Juegos Paralímpicos, como en otros de menor rango como Juegos Suramericanos o Panamericanos. Natalia, y esa difusión pues para ustedes es importantísimo porque al final son los resultados que ustedes empiezan a proyectar. Esta curva ascendente que ha tenido el deporte paralímpico en Colombia, ¿cómo nace? ¿Dónde se da? ¿Por qué el deporte paralímpico da tan buenos resultados a nuestro país? Bueno, yo pensaría que son varios factores los que ayudan como tal a este desarrollo. Primero, pues Colombia ha mejorado como tal la participación a nivel internacional, lo que permite tener un mayor volumen de competitividad pues, a nivel internacional, foguearte con paratletas de gran nivel. No es lo mismo competir a nivel nacional que ya salir a Europa y foguearte con los campeones mundiales. También tenemos un equipo más sólido de entrenadores, ya las federaciones algunas están conformadas, lo cual nos ayuda como tal a que ellas se enfoquen como tal en el desarrollo de los paratletas, en búsqueda de paratletas y nosotros nos podemos ya enfocar en la parte de rendimiento. Anteriormente el comité y pues, las federaciones por deporte, digamos que todos trabajaban con lo mismo para intentar llegar al alto rendimiento. Ahora trabajamos como tal en equipo, logrando que las federaciones inviertan como tal en el desarrollo y ya nosotros nos enfocamos más en la parte de rendimiento deportivo. Otro factor importante es que tenemos un equipo de ciencias del deporte más consolidado en el cual nos permite tener por deporte o por la mayoría de deportes una persona profesional médico, un fisioterapeuta, una nutricionista, un psicólogo. Entonces tenemos ese equipo como tal base en cada uno de los deportes que obviamente pues, nos ayuda como tal al rendimiento de cada deportista. Sí, y ahorita lo hablabas por deporte y precisamente eso me da el paso para la siguiente gráfica que vamos a ver porque son números muy interesantes y es dónde hemos conseguido más medallas dependiendo de la disciplina. Para atletismo 36 medallas le ha entregado, esto en total, esto no es oro sino el total de las medallas a lo largo de la historia. Para natación 27, para ciclismo pista y ruta 7, Bocha que se metió en esta confrontación ahora en París 2024 con 3 y para powerlifting con 2. Antes de París 2024, para natación era quien lideraba, digamos que este ranking de deportes y de disciplinas, quien tenía más medallas, pero pues para atletismo supera con creces hoy en París 2024. ¿Se le da más valor a este tipo de deportes? Y no sé si la pregunta la estoy formulando de la mejor manera, pero ¿se le da más valor a quienes ganan medallas, a quienes encuentran los resultados o todos tienen el mismo valor por igual? Digamos que no es tener el mismo valor, pero yo siempre lo asemejo como si tú tuvieras 3 hijos, uno en preescolar, uno en bachillerato y uno haciendo la maestría. Entonces, obviamente hay unos en los que tienes que invertirle más para cuidar como tal ese logro, hay otros que están creciendo como tal, entonces se invierte de diferente forma, pero a todos digamos que le das el mismo cariño, el mismo trato por igual. Obviamente tenemos algunas diferencias, tenemos unos deportes en desarrollo, unos deportes estratégicos y unos deportes priorizados. Como su nombre lo dice, pues cada uno, lo que te decía, la similitud,
pero a todos se les da como tal atención necesaria de acuerdo al rango y obviamente la idea es lograr que todos lleguen a la maestría, por decirlo así. Como directora deportiva, y lo voy a hacer desde el análisis que hizo Carlos Serrano al finalizar su participación en París. Palabras más, palabras menos, dijo como llegamos aquí y nos encontramos con que el nivel creció a nivel mundial. Y creció muchísimo. Y la paranatación, que era uno de los deportes más fuertes, o es uno de los deportes más fuertes que tiene Colombia, pues, ¿se vino con los resultados esperados? ¿O tal vez ustedes tenían proyectado otro tipo de resultados con la paranatación? Bueno, lo que dijo Daniel Serrano es cierto. El nivel de los paratletas que compitieron en natación fue muy bueno, no solo colombianos, sino Ucrania, China, diferentes deportistas y países que han también mejorado como tal su rendimiento. No te voy a mentir, se tenía otra proyección, sin embargo los paratletas mejoraron sus marcas, dieron el 100%, entonces digamos que ya en el momento en que un atleta mejora su marca personal, ya no le puedes exigir, digamos que más, si el otro mejora mucho más la marca personal, ¿sí me hago entender? Sí. Sería diferente si de pronto el paratleta no mejora la marca, bueno, ya uno dice, ok, con esta marca que tenías proyectada, pues hubiera sido oro, pero ya si el atleta mejoró su marca, pues ya no le puedes exigir otro resultado. Obviamente la idea es trabajar mejor para Los Ángeles 2028, esperando que todas las pruebas estén convocadas, porque digamos que un factor también que influyó mucho y que diferenció Tokio de París es que unas de las pruebas más fuertes de nuestros paratletas no estuvieron convocadas en París, lo cual obviamente si tú eres muy bueno para el estilo mariposa y en esta edición no estás en estilo mariposa, pues obviamente te queda un poco más complicado tener una medalla. Hoy todo esto nos tiene hablando precisamente por el impacto que han generado los Juegos Paralímpicos en los medios, que ha crecido también en números exorbitantes. No solamente ha sido el tema de las medallas como tal en lo deportivo, sino también el impacto, Luisa, que los medios han tenido de los deportes. Y vamos a empezar con la gráfica y en Tokio, en principio, para ver cómo fue el impacto de los medios de comunicación al hablar de los Juegos Paralímpicos. Y estamos viendo que en prensa fueron 79 noticias, ese número que ustedes ven en anaranjado o zapote, como lo quieran llamar, son las noticias. En radio 35, televisión 58 e internet 439 para un total de 611 noticias. Me voy a quedar ahí un momento. Luisa, ¿ese es un número ideal o no? No, por supuesto no era un número ideal y venía también pues como atado al proceso de pedagogía que te contaba ahora. Ahí todavía era muy nuevo el tema de deporte paralímpico para los periodistas colombianos. Intentamos hacer un esfuerzo como de capacitación y de aprendizaje antes de los Juegos, que fue un poco difícil dada la pandemia y las condiciones que teníamos para desarrollar este tipo de actividades pedagógicas. Sin embargo, sí fue muy bueno relacionado o bueno comparado con las cifras de Free Press, con las publicaciones que teníamos en años como 2019 o 2020 que no hubo juegos, entonces que dependíamos como de las historias y de otros eventos mucho más pequeños. Por ejemplo, Río también fue una gran participación para Colombia, pero ¿no vieron ese impacto en crecimiento en los medios de Río a Tokio? ¿Todavía no se manejaba de esa forma? Todavía no se manejaba de esa forma y el equipo de comunicaciones en Río de Janeiro era otro, diferente al que está ahora, y no tenemos registro como tal, como de los impactos en medios de esa participación durante Río. Pero aquí vamos a ver un crecimiento exponencial y es lo que sucedió ahora en París 2024. Ya de entrada vemos que el número cambia abismalmente. 5.506 noticias, estamos hablando de un trabajo de prensa de 556, radio 337, televisión subió muchísimo, 870, y en internet 3.733. El que en la televisión haya subido ese número de noticias, que se haya hablado mucho más, habla también de la importancia que empiezan también a tomar los Juegos Paralímpicos. Y lo hablo desde la televisión porque más allá de que la radio tal vez es el medio más que más tienen los colombianos, la televisión creo que genera mucho mayor impacto. Así es, y este buen resultado sin duda tuvo mucho que ver con la transmisión que realizaron los 8 canales regionales de Colombia,
cada uno desde su espacio se preocupó por generar más noticias, por generar más información, y el hecho de que la gente estuviera más conectada con estas transmisiones y con los deportistas, pues les hacía pedirle a los medios más información. Ya la gente quería saber cómo iban los deportistas, cuáles eran los resultados, cuál iba a ser la programación del día. Entonces ahí también, además de las transmisiones, tuvimos como el apoyo de la gente, que fue como exigiéndole más a los medios de comunicación, porque querían conocer más de lo que estaba pasando en París. Natalia, esto a ustedes también me imagino que los obliga, ¿no? Porque ya se habla mucho más de ustedes y aquí, además porque ya no se evalúa desde los términos que se evaluaban antes. Hoy ya se evalúa desde el nivel competitivo y se exige desde la competencia. Y lo que se hizo en París, ya para Los Ángeles vamos a pedir muchísimos más. Y seguramente se va a hablar muchísimo más, para bien o para mal. No, para bien. Pero ya los exige a ustedes. Claro que sí, digamos que cada vez nos ponemos la vara más alta y la idea es siempre superar los juegos pasados. La idea, como lo hablaba con un amigo, es llegar al top 15 en Los Ángeles 2028. No podemos hablar del top 10 todavía, pero sí, la idea es llegar al top 15 y para ello la idea es reforzar pues aquellos deportes en los que tuvimos como tal diplomas, que recordemos que los diplomas es algo muy importante porque son, yo lo veo como las futuras medallas. Entonces esos diplomas se pueden volver medallas. La idea es siempre como cambiar o mudar el color e ir subiendo de diploma a bronce, bronce a plata y plata a oro. Respecto a eso, hay un tema que empieza a causar un poco de escozor. Y pues sí o sí hay que hablarlo, y es el tema del presupuesto. Le preguntamos precisamente a los paratletas colombianos qué piensan de la disminución del presupuesto para 2025. Esto nos dijeron. Yo creo que la parte la que menos deben de quitar un presupuesto es la parte deportiva, porque la parte deportiva no es únicamente para Fabio Torres, no es únicamente para el deporte paralímpico, es para el deporte, para los convencionales y, como dijo la ministra, bien claro, también para los niños, para los colegios, para influir más el deporte. El deporte es la paz la conseguimos con el deporte. Me parece un tema bastante decepcionante y bastante preocupante. Para nadie es un secreto que nosotros nos dedicamos el 100% de nuestro tiempo a dar estos resultados y saber que de pronto están como en vilo las garantías que tenemos hasta el día de hoy te desmotiva. El deporte ha venido creciendo y no podemos de repente que está creciendo y vamos a reducirle el presupuesto a los deportistas. Eso no es claro, porque nosotros sí trabajamos muy duro, luchamos para dejar a Colombia en lo más alto. No saben cuánto uno sufre. Sería retroceder. Estamos en un nivel muy avanzado para ahora retroceder. Tomen conciencia y vuelvan a mirar si realmente es necesario reducir el presupuesto para el deporte. Creo que hoy demostramos que el deporte en Colombia pues, es algo muy importante, realmente que mostramos el país, representamos el país como deportistas, sacamos la cara por el país. Creo que merecemos que no nos recorten el presupuesto. Dejen terminar los procesos, porque muchas veces en el inicio muestran una cosa y en el trayecto se puede mostrar otra, pero es bonito ver el resultado. Entonces esperemos a ver el resultado y si la medida funciona, pues que funcione, y lo importante es el país y que el país siga creciendo. Es bastante como chocante, o sea, uno dice lo que financieramente le aporta al deporte versus el impacto social que el deporte tiene en la población colombiana. No hablemos solamente de la población con discapacidad, es gigantesco. Pero si lo aterrizamos en la población con discapacidad es mucho más gigantesco. O sea, estás transformando la vida de una persona con discapacidad, pero también estás transformando la vida de su familia, estás transformando la vida del entorno de esa familia. No se justifica. Bueno, respecto a este tema, la ministra del Deporte dijo que iba a luchar para que esto no se diera. ¿Cómo le ayudamos para que esto no se dé? ¿Cómo le damos esa manito y esta reducción no se haga? Porque son el 66% del presupuesto, o sea, está cambiando muchísimo, Natalia. Y creo que eso al final a ustedes como directores deportivos les cambia también un poco la programación de lo que se viene, ¿no? Claro que sí, no te voy a mentir, esto obviamente afecta no solo al deporte paralímpico, sino al deporte en general.
¿Cómo le ayudamos a la ministra? Pues pienso que una de las grandes ayudas fue los resultados que tuvimos en París, dejar la vara tan alta y demostrar que con el presupuesto que tenemos pudimos lograr muchas cosas, sobre todo en estos Juegos. Y pues lo que decía el presidente del Comité Paralímpico, no solo impactamos la vida de estos deportistas, sino de toda su familia y todo su entorno. Entonces es como lo que decían, llevar un llamado a la reflexión y a ver de pronto otra alternativa que no signifique como tal bajar el presupuesto. En esa situación, por ejemplo, de ese cambio del presupuesto, a ustedes también les tocaría, me imagino, que readaptarse respecto a situaciones en términos de competitividad. Sí, obviamente nosotros dependemos de cierto presupuesto para poder viajar y participar en eventos internacionales. Entonces, lo que se hace es, pues, siempre nos adaptamos, así como lo hace el deporte paralímpico, nos adaptamos. Y pues ya se empezaría como tal a priorizar en qué eventos ir y en qué eventos son determinantes como tal para no perder de pronto clasificatorios o la ruta de clasificación como en el caso de para powerlifting, que sí o sí tenemos que asistir a ciertos eventos para poder participar en Los Ángeles 2028. Claro, y hay que decirle a la gente que esas participaciones salen precisamente de este presupuesto. Viajar pues no es barato. Por el contrario, son altas sumas de dinero porque no es un deportista, se llevan varios deportistas, la concentración, lo que se tiene que hacer y también el trabajo en términos de proyección y de tecnología que se debe usar para llegar bien a las competencias. ¿Cómo estamos en términos de tecnología? ¿Cómo estamos trabajando tecnológicamente para mejorar el trabajo de los deportistas? Bueno, en este momento tenemos varias ayudas tecnológicas, sobre todo en la parte de ciencias del deporte, en la parte de fisioterapia, en la parte de biomecánica. Trabajamos mucho de la mano también con mecanismos que nos permiten, digamos, en paratletismo, medir no solo frecuencia cardíaca, sino frecuencia de la zancada, medir pues las diferentes variables biológicas que tienen cada uno de los deportistas a nivel de entrenamiento. Nos falta un poco más, no te voy a decir que no, pero estamos trabajando para obtener más ayudas como tal para mejorar el rendimiento y ya hablar un poco más de especificidad en el deporte y digamos que pulir a estos paratletas que están muy cerca de las medallas de oro o medallas de plata. Luisa, ustedes desde el Departamento de Comunicaciones, me imagino que hacen un balance, ¿es positivo, es negativo? ¿Cómo lo ven? Es muy positivo desde todos los frentes que tiene el área de comunicaciones y mercadeo. Hemos aumentado nuestra visibilidad en redes sociales. Como lo vimos hace un momento, pues ha aumentado muchísimo la visibilidad en medios de comunicación y en cuanto a patrocinadores, también hemos tenido un crecimiento importante gracias a los resultados que han obtenido los deportistas en los diferentes juegos de este ciclo paralímpico. Es como un momento en el que más patrocinadores y más aliados estratégicos ha tenido el Comité Paralímpico durante toda la historia desde la creación del comité, y eso sin duda es muy positivo y va ligado como a tanto a los buenos resultados como a la buena difusión que se ha venido haciendo de estos. Natalia, ¿cómo está este nuevo ciclo paralímpico? Recordemos que el ciclo paralímpico empieza inmediatamente, se apaga la antorcha paralímpica, inicia el nuevo ciclo paralímpico para Los Ángeles, o sea que ya estamos en las Paralimpiadas, podríamos decirlo así, por lo menos en este ciclo. ¿Cómo está este nuevo ciclo? Así es, bueno, digamos que en este ciclo tenemos varios eventos fundamentales, en cada año tenemos varios eventos pues, fundamentales como mundiales, como Copas Mundo, World Series. Ya nos estamos preparando para el siguiente año, tenemos mundial de paratletismo, mundial de para powerlifting, de para natación, que son como unos de los más relevantes. También tenemos clasificatorios ya a Juegos Paralímpicos París, Los Ángeles 2028. Y no solo eso, digamos a final de año ya tenemos los Juegos Paranacionales Juveniles, que son esa reserva de paratletas que nos van a servir no solo para Los Ángeles, posiblemente, sino ya mirando más allá, mirando ya en Australia 2032. Entonces estamos trabajando en eso, trabajando en los juveniles, porque recordemos que el próximo año tenemos para Panamericanos Juveniles en Santiago 2025, tenemos posterior a ese en 2026 para Suramericanos, que va a ser la segunda edición. La primera edición fue en Santiago 2019
14, pero no se continúa como tal en el ciclo. Vamos a volver en Valledupar 2026 y posterior a eso vamos a Lima a los Juegos Panamericanos, ya digamos que categoría mayores, para llegar listos a los 2028. Mucho trabajo es lo que se viene. Luisa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Harry. Natalia, muchas gracias. Gracias por la invitación y esperamos haber aclarado las dudas. No, completamente, han quedado aclaradas todas las dudas. Sin duda, el deporte paralímpico ha crecido muchísimo, no solamente en Bogotá, sino también a nivel país. Los resultados así lo expresan. Colombia consiguió su mejor participación histórica en París 2024, 7 medallas de oro, 7 medallas de plata, 14 de bronce para un total de 28, lo que expresa el crecimiento que ha tenido el deporte paralímpico. Por eso, por favor, piensen en el presupuesto. 66% menos va a tener el presupuesto para 2025 en deporte, en lo que nos genera esperanza, en lo que nos genera paz, en lo que nos da mayor visibilización a nivel mundial. Hoy el deporte es la generación no solamente de deportistas y de medallas, sino de trabajo, de empleo, de ilusión, de sueños. Los deportistas paralímpicos no lo demostraron en París 2024. Pongámonos la mano en el corazón y esperemos que se reevalúe esta situación. Nosotros nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en un nuevo especial de Ahora. Así que a todos, muchas gracias. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.